testículos. ¿Qué son los testículos? A ver. Las gónadas masculinas. Testículos son las gónadas masculinas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué producen los testículos? La testosterona. Y si ven el dibujo, decimos que generalmente el testículo izquierdo es más descendido que el testículo derecho. Los testículos se alojan ¿dónde? En la bolsa escrotal. Se aloja en la bolsa escrotal y cada testículo pesa aproximadamente 25 gramos. Cada testículo. ¿Qué vamos a distinguir en el testículo? Vamos a hacer esta línea. Y vemos lo siguiente, este testículo vamos a distinguir una cara interna y una cara externa. Un borde anterior y un borde posterior. Si yo volteo el testículo, este sería el borde anterior, sería el borde posterior. Una cara interna y una cara externa. Decimos entonces que los testículos se originan ¿dónde? ¿Dónde se originan los testículos? Embriológicamente, en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal. Y cuando desciende por el conducto inguinal, trae su propia cápsula que llama la túnica albuminia. La túnica albuminia. Sí. Pero al mismo tiempo trae consigo peritoneo. Y ese peritoneo, con que desciende el testículo, va a formar dos hojas. Una hoja que se fija al testículo y otra hoja que se fija a la pared del escroto. Y forma este espacio entre la hoja visceral y la hoja parietal. Forma ese espacio y cuando ese espacio se llena de líquido, hablamos de un hidrocele. ¿De qué es el hidrocele? Es la acumulación de líquido entre la hoja visceral y la hoja parietal del peritoneo. Y ese peritoneo tiene un nombre propio. Se llama proceso vaginal. Proceso vaginal. Te repito, este testículo tiene su propia cápsula que se llama la túnica albuminia. Y el peritoneo o proceso vaginal, con el que desciende el testículo, tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Y entre los dos hay un espacio. Cuando ese espacio se llena de líquido se llama hidrocele. Y hay que operarlo rápido porque hoy en día está la teoría que el hidrocele puede producir esterilidad. Es una teoría todavía. ¿Qué pasa con los testículos acá? Miren lo que hace la túnica albuminia. La túnica albuminia se proyecta hacia el interior del testículo produciendo estos tabiques, o sea, los lobulillos del testículo. Y en cada lobulillo vamos a localizar los conductos seminíferos, que son tortuosos. Conductos seminíferos que son tortuosos. Y esos conductos seminíferos se aproximan al borde posterior del testículo. Y cuando se aproximan, toman la forma de conductos rectos. Y se reúnen aquí. Y ese punto donde se reúnen los conductos rectos se llama la red de Haller o red testicular. La red de Haller o red del testículo ahí, la parte posterior. Una vez que están los conductos seminíferos en la red de Haller, se dirigen al epidídimo y toman el nombre de conductos eferentes. Le vamos a pintar acá el epidídimo del cual vamos a hablar ahora. Se llaman conductos eferentes. A usted me devuelve de los conductos seminíferos, ¿por qué son tortuosos? A ver.
Porque allí se están produciendo los espermatozoides a partir de una espermatogonia. ¿Cuántos espermatozoides? 4. La mujer, de un folículo sale un óvulo. En el hombre, de una espermatogonia salen 4 espermatozoides. ¿Y este por qué son tortuosos? Para el proceso de maduración. Avanza por los conductos rectos hasta la red de testi o red testicular. Y después pasa al epididimo a tener los conductos eferentes. Y en el epididimo vamos a encontrar también unos conductos tortuosos. Ahí. Conductos tortuosos. La inflamación del testículo se denomina orquitis. La inflamación de los ovarios se llama oforitis, habíamos quedado en eso. Bueno. ¿Quién irriga nuestro amigo testículo? A ver, ¿quién irriga? ¿Quién se atreve? ¿A quién se atreve a hablar? A ver. La arteria gonadal. Rama directa de la aorta. Esa arteria gonadal desciende con el cordón espermático a nivel del conducto inguinal. Ahora, drenaje venoso del testículo, igual que ovario, drenaje venoso. A ver, vamos aprendiendo de la clase de una vez. El testículo izquierdo drena a la vena renal izquierda, y el testículo derecho drena directamente a la vena cava inferior. Drenaje linfático de los testículos igual que el ovario. A los ganglios aórticos o lumbares. El cáncer de testículo hoy en día es muy frecuente. Es muy frecuente. Generalmente se dice que el testículo izquierdo pesa más que el testículo derecho. Y decíamos que ¿cuánto pesan los testículos? 25 gramos. El semestre pasado, cuando yo hice la pregunta, una de las muchachas hizo así. Me pareció muy bueno. Claro, como vos sabés. Y entonces, cuando el testículo desciende de la cavidad abdominal, se pueden producir dos efectos anatómicos. Que se detenga en el conducto inguinal y no descienda, y esa detención se llama criptorquidia. Y hay que operar urgente porque la temperatura corporal de ese nivel hace que se atrofie el testículo y sea propenso al cáncer de testículo. O sea, la falta de descenso del testículo se llama criptorquidia. Bueno. ¿Qué es el epidídimo? Epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? Vamos a pintarlo aquí así. Ya se ha puesto aquí así. ¿Qué es el epidídimo? Es un conducto que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Epidídimo. ¿Para qué sirve el epidídimo? Para almacenar los espermatozoides. Por eso en el epidídimo vamos a encontrar conductos tortuosos para que terminen de madurarse y se puedan almacenar los espermatozoides en el epidídimo. En el epidídimo vamos a distinguir una cabeza, un cuerpo y una cola. Y decimos que el epidídimo se localiza en el borde posterior del testículo. Borde posterior del testículo, cuya función solamente es almacenar los espermatozoides. Y una vez salen durante la eyaculación, el epidídimo. Entre el epidídimo y el testículo hay un espacio. Vamos aquí arriba. Este espacio se llama el seno testicular o el seno del epidídimo. Recuerden que este espacio se llama seno. Aquí entre el epidídimo y el testículo hay un espacio llamado el seno del epidídimo o seno del testículo. ¿Quién irriga el epidídimo? A ver, cojan por... A ver, ¿quién irrigaría el epidídimo? A, la arteria gonadal. B, el epidídimo, vamos a poner aquí esta arteria,
hacemos así, arteria ilíaca interna. Resulta que la ilíaca interna me da una arteria, llaman arteria umbilical. Pero cuando el feto nace se liga y la arteria umbilical desaparece, pero queda una porción permeable. De esa porción permeable de la arteria umbilical sale esta arteria para el conducto deferente. O sea, la arteria del conducto deferente que también viene a irrigar el epidídimo. ¿De quién irriga el epidídimo? La arteria gonadal y ve la arteria del conducto deferente, rama de la arteria umbilical, la porción permeable. Porque esa arteria umbilical, aparte de darme la arteria del conducto deferente, me va a dar dos arterias para la vejiga urinaria, que son las arterias vesicales superiores. Miren aquí la vena gonadal, drenaje venoso del epidídimo. Se hace a través de la vena gonadal. Igual que el testículo, el drenaje venoso. El izquierdo va a la vena renal de la izquierda y el derecho va directamente a la vena cava inferior. Pero aquí vamos a ver algo, miren acá. ¿Cómo se forma la vena gonadal? Miren lo que vamos a hablar, que es importante para lo que viene. Las venas testiculares se unen con las venas del epidídimo. Y esa unión forma la vena gonadal. Pero esta vena testicular y vena del epidídimo, cuando se dilata, forma lo que llamamos el varicocele. El varicocele. Esta dilatación de estas pequeñas venas gonadales, testiculares y la vena del epidídimo forma lo que llamamos el varicocele. Bueno, entonces es más común en el lado izquierdo que el lado derecho del varicocele. El epidídimo mide 25 centímetros. ¿Y a dónde va a llegar el epidídimo? Vamos a pintar aquí la vejiga urinaria, pero en este caso la estamos mirando por detrás. Y aquí llega el epidídimo y forma esta ampolla. La ampolla del epidídimo antes de llegar a. Entonces tenemos testículo, epidídimo. Ahora ponemos ahí vesículas seminales. ¿Qué son las vesículas seminales? ¿Qué son las vesículas seminales? Son un par de glándulas que van a producir líquido. El líquido seminal. Y ese líquido seminal, ¿qué característica le va a dar al semen? La textura. ¿Y cómo es la textura del semen? Hablemos sin tapujos, como almidón. Como almidón. Esa textura le da el líquido de la vesícula seminal. Vamos a poner acá este dibujo más ampliado de la vejiga urinaria, y aquí abajito voy a poner esta amiga que es la próstata. Aquí. Y aquí tengo esto, nuevamente el dibujo, y hace la ampolla del conducto deferente. Y ahora ponemos aquí la vesícula seminal. El conducto de la vesícula seminal se une con la ampolla del conducto deferente y forma un solo conducto que va a drenar a la próstata. Se llama el conducto eyaculador y va a drenar a la uretra prostática. Ya repito, el conducto de la vesícula seminal se une con el conducto deferente a nivel de la ampolla y forma el conducto eyaculador que drena a la uretra prostática. Aquí hay un punto que se llama el utrículo prostático, que ahora vamos a hablar de él. Entonces, la vesícula seminal se localiza por la parte posterior de la vejiga urinaria y cuando está llena se puede palpar por vía rectal, por un tacto rectal. Vesícula seminal. Su líquido le da la textura al semen y la textura es como almidón, así sin tapujo, eso hay que aceptarlo. Misterio. ¿Quién irriga la vesícula seminal? ¿Quién irriga? Me vengo acá nuevamente con la arteria ilíaca interna.
Entonces la cojo nuevamente acá, mi vesícula seminal, y cojo esta arteria. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esta aquí? La arteria del conducto deferente. Irriga la vesícula seminal. Pero la ilíaca interna, cuando veamos vejiga, me va a dar una ramita por aquí abajito que se llama arteria vesicales inferiores, que contribuye a irrigar la vesícula seminal también. O sea, la vesícula seminal está irrigada por arteria del conducto deferente y por arterias vesicales inferiores. Drenaje venoso de la vesícula seminal. Venga, lo puedo hacer acá. Este es el diafragma pélvico, que lo vimos estos días. Aquí está la próstata. Y esta es una fascia que rodea la próstata, que se llama la cápsula de la próstata. Aquí hay un plexo venoso prostático. De la vesícula seminal drena al plexo venoso prostático. Vesícula seminal. Drenaje linfático de la vesícula seminal a los ganglios ilíacos internos. Los ganglios ilíacos internos, donde va la vena, la ilíaca interna. Drenaje linfático a los vasos linfáticos ilíacos internos, allá drena la vesícula seminal. Entonces llevamos testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal. Y ahora vengo aquí para esta misma, la próstata. ¿Qué es la próstata? Es una glándula músculo fibrosa. Glándula músculo fibrosa que se localiza a nivel del piso pélvico y que va a presentar 3 glóbulos. Si nosotros miramos la próstata lateralmente, esta es la vesícula urinaria, y aquí pongo la próstata así, aquí abajo. La próstata está cruzada o penetrada por este conducto. ¿Qué conducto sería este? El conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador me va a dar origen a 3 lóbulos en la próstata. Este sería el lóbulo posterior, y si lo miro de frente serían 2 lóbulos anteriores o laterales. Si yo miro la próstata de frente, tengo 1 y 2 lóbulos. Pongamos aquí el otro conducto eyaculador. Te identifico 2 lóbulos laterales y un lóbulo posterior. El lóbulo posterior es más tejido fibroso y muscular. Los lóbulos laterales son tejidos glandulares. Tenemos pequeñas glandulitas aquí drenando a la uretra prostática. Tejido glandular. Así. Entonces la próstata produce el líquido prostático. Y el líquido prostático, ¿qué caracteriza el semen? Le da el olor. ¿Y a qué huele el semen? Póngale a límpido. A cloro, a límpido, así. Hablamos sin tapujos, estamos con futuros médicos ya. Ah, no sabía. No sabía, nunca eyaculamos. Qué pecado. Digo, Daniel, Muy de ¿usted por qué malas. se pone rojito? Ah, ¿le dolió aquello? ¿La rosa? Ah, bueno. A otro le huele a Coca-Cola, a otro le huele a Coca-Cola. ¿Y dónde está Daniela? Y ahí. De que Daniela tiene su concepto. Profe, ella pregunta que qué efectos tiene la piña sobre el semen. Ninguno. A Lo menos, va a poner a coger piña mañana. a menos que ustedes dicen que la piña. Entonces viene acá. Lóbulo posterior, 2 lóbulos laterales. El lóbulo posterior es más tejido fibromuscular. Cuando este lóbulo se crece, se habla de una hipertrofia prostática benigna. Cuando los 2 lóbulos laterales se crecen, hay que sospechar sea
de próstata. ¿Por qué? Porque es tejido glandular. Cuando se crecen estos dos, sospechamos más cáncer. Cuando se crece, hablamos de hipertrofia prostática benigna. Y la idea es que toda persona por encima de los 45 años, sexo masculino, vaya donde su médico de cabecera para que le haga su tacto rectal y palpar a ver cómo va la próstata. Pero a la mayoría de los hombres no les gusta que le hagan tacto rectal, porque muchos de ellos se amañan y van cada 15 días a la próstata. Así. ¿Quién irriga la próstata? ¿Quién irriga la próstata? A ver, cojamos nuevamente esta arteria. Esta arteria, que es la ilíaca aquí interna, me daba estas ramas, que eran ¿cuáles? Vesicales inferiores. Esta arteria vesical inferiores contribuye a irrigar la próstata. Pero también puede suceder que la arteria ilíaca interna de una arteria prostática, no es lo común, pero puede una arteria prostática. Generalmente está irrigado por arterias vesicales inferiores. Drenaje venoso de la próstata, saquen conclusión ya. ¿A dónde drena la próstata? Al pleso prostático. Al pleso venoso prostático está haciendo el drenaje venoso de la próstata. Bueno. Cuando sospechamos algún problema de próstata, tenemos dos elementos importantes en clínica que son una ecografía de próstata y el antígeno prostático. El antígeno prostático generalmente está hasta 5. De ahí para arriba se habla de un antígeno aumentado, pero ojo, el antígeno prostático no diagnostica cáncer. No diagnostica cáncer, porque tenga eso en cuenta. Si el antígeno prostático está elevado, ¿qué le hacemos a ese paciente? Una biopsia. Y esa biopsia sí me va a diagnosticar sí o no tiene cáncer. Mientras tanto, el antígeno prostático desde ahora, para que sepan, no diagnostica cáncer. Porque a ustedes le van a mostrar exámenes. Como ya usted estudia medicina, ve cómo me salió ese examen de antígeno prostático. Le salió 8. Vuelva al médico, a ver si le manda una biopsia o a ver qué le va a mandar, dependiendo de la sintomatología. Y si el médico palpa que el óvulo posterior está crecido, puede ser síntoma de un crecimiento de hipertrofia prostática benigna. De todo modo hay que mandar la biopsia. Por esos efectos se espera 3 meses, se le manda un control. A ver cómo va, si ha aumentado, está estable o va disminuido. Así. ¿De acuerdo? Bueno. Hasta ahí llamamos testículo, epidídimo, conducto, deferente, vesícula, seminales y próstata. Genitales y interno masculino. La próstata también se puede palpar con término por tacto rectal, lo mismo que las vesículas seminales. Genitales externo masculino. ¿Cuáles son los genitales externo masculinos? A ver. Preguntémosle a un hombre, a ver. Sebastián, a ver. Entonces lo pintamos acá. Esto. El escroto y el pene. Así. El escroto y el pene, genitales externos masculinos. ¿De qué es el escroto? ¿Qué es? Aquí lo tenemos. Una bolsa, muy bien. ¿Que sirve para qué? Para alojarlos, en ningún momento para proteger. Una patada y pues eso no lo protege nada. Y es un mecanismo de defensa que tiene la mujer. Agárrenlo, apriételo, para que se desmaye. ¿Tú qué? ¿De por qué duele tanto? Porque tiene una rica inervación. Así. Y Dios lo hizo para que Eva castigara a Adán. ¿Vas a molestar? Toma, agarra. El escroto.
Resulta que el tejido celular subcutáneo del escroto, acá, cuando llega a la línea media, se convierte en un músculo. Y ese músculo se llama el dartos escrotal. ¿Y para qué sirve ese músculo dartos escrotal? Para regular la temperatura corporal del testículo, el darto escrotal. Cuando hay clima caliente se relaja el escroto. En clima frío se encoge el escroto y se pega prácticamente al cuerpo del pubis. Por eso ustedes no vayan a hacer luna de miel en clima frío, se decepciona. Mira cómo está muerto la risa. Mejor vayan a clima caliente para que vean cosas grandes y bien buenas. El escroto recibe elevación del sistema nervioso autónomo. El parasimpático relaja el escroto. El simpático lo contrae. O sea, clima frío predomina el estrés del frío y el simpático hace eso. El clima caliente relaja por el estrés del parasimpático. ¿Quién irriga el escroto? A ver, ¿quién irriga el escroto? Vamos a poner estas arterias aquí y ponemos estas aquí así. Estas arterias se llamarían escrotales post, rama de la pudenda. Y estas arterias escrotales anteriores, ramas de quién. Les voy a dar la clave. Estas escrotales posteriores son de la pudenda interna o arteria pudenda. Y estas escrotales anteriores serían de las pudendas externas. Pudenda externa, ramas de quién. De la femoral. Femoral. Drenaje venoso del escroto. La parte posterior a la vena pudenda y la parte anterior a la vena femoral. Drenaje linfótico del escroto a los ganglios inguinales superficiales, así como la vulva en la mujer lo hace a los ganglios inguinales superficiales. Homólogo del escroto, los labios mayores de la vulva. Entonces la función es contener los testículos. Y ahora nos venimos para el pene. ¿Qué es el pene? ¿Qué es el pene? Si la vagina era el órgano de la cópula femenino, el pene es el órgano de la cópula masculina. ¿Cuánto mide el pene en promedio normalmente? 15 centímetros de longitud. 15 centímetros. Pero los costeños un poquitico más. ¿Por qué me miran con asombro? Sara, cuidado. Sara me mira con una picardía. ¿Y por qué le hace ahí la espalda? Vea. Ay, que ella es costeña, claro. Usted mide aproximadamente 15 centímetros. Y yo había dicho que la vagina medía ¿cuánto? La pared anterior 7,5, la pared posterior 9 centímetros. Bueno, ¿qué vamos a distinguir en el pene? Daniel, a ver su pene, ¿qué vamos a distinguir en el pene? ¿Qué vamos a distinguir en el pene? A ver. Vamos a ver si se acuerdan de este dibujo. El periné, el espacio perineal superficial. Y habíamos hecho este corte del pene, no cuerpo canoso, sino un cuerpo esponjoso, y tenemos estos músculos isquios cavernosos. Y el bulbo esponjoso. Entonces, el pene consta de una raíz que está formado por los músculos isquio cavernoso y bulbo esponjoso, un cuerpo y una cabeza o glande. En el glande vamos a encontrar el meato urinario externo o la fosita navicular. La piel del pene, que es la misma piel del escroto, se fija aquí, en este reborde que llama la corona del glande. Y ahí se fija y después cuelga sobre el glande formando el prepucio.
muchas veces el prepucio es estrecho. Y esa estrechez del prepucio se llama fimosis. Y ese muy niño hay que operarlo por su defecto. Cuando ustedes como médicos detecten en el niño una fimosis, le dice a la mamá que le haga masajes, pero cuando le esté bañando. Cosa que el niño entienda que es por higiene y no que lo están más turbando. Es un consejo que usted como médico debe saber eso y entender eso. Que la fimosis se puede evitar la cirugía si con tiempo se le dice a la mamá que le haga el masajito hasta que remangue todo, pero que no lo haga de una. Porque muchas veces lo remangan de una, se quedó estrecho aquí, hace una parafimosis, que es una urgencia médica. Porque esto que era estrecho, lo puse aquí, le escogió el estranguló grande y lo puede necrosar. Es peor. De eso tiene que ser todos los días que lo bañe, que le haga el masaje, para evitar la fimosis, y no brusco para tener una parafimosis. Entonces hacemos la circuncisión en caso de que no sea la estrechez. Decíamos entonces que este pene está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos forman el dorso del pene. Entonces vamos a poner un pene flácido así, en esta forma. Mirándolo por arriba, este sería el dorso del pene. Y esta es la posición ventral. El dorso acá y esta posición ventral. ¿Y por qué el dorso? Porque el pene crece hacia arriba. La verdad es que por gravedad cae. Y al crecer hacia arriba, esta es la posición ventral, que es el cuerpo esponjoso, y los cuerpos cavernosos forman la posición dorsal. Cada estructura está formada por unas pequeñas cavernas, que llaman los cuerpos cavernosos. Así. Acá. En la parte inferior del prepucio se fija aquí, a nivel del glande, y eso se llama frenillo del pene, así como había frenillo del prepucio. Ya tenemos acá el pene, la raíz del pene, el cuerpo y la cabeza o glande. ¿De acuerdo? ¿Quién irriga el pene? Cogemos esta arteria, se llama la arteria pudenda interna, de ahí viene el pudor. Arteria pudenda interna viene aquí y se mete aquí arriba. Pero esa arteria pudenda, si la tomamos desde acá, sería esta saliendo aquí y hace esto. Usted me da una arteria que se llama la arteria profunda del pene, y esta que voy a poner aquí, la arteria dorsal del pene. Una arteria por cada cuerpo cavernoso. Rama de la arteria pudenda, la arteria profunda para el cuerpo esponjoso y la arteria dorsal para los cuerpos cavernosos. Esas arterias emiten pequeñas ramitas por los cuerpos, se llaman arterias helicíneas. Así. Una es las arterias helicíneas. Drenaje venoso del pene. El drenaje venoso del pene, tenemos esta arteria, se llama la arteria dorsal del pene. Y esa arteria dorsal del pene va a llegar aquí. Vamos aquí, drenando, al plexo venoso prostático. Pongámoslo acá, en esta forma. Ahí. Al plexo prostático hace su drenaje venoso el pene. Drenaje linfático del pene. La piel del pene lo hace los ganglios inguinales superficiales. El glande lo puede hacer los ganglios inguinales profundos. Y el resto del cuerpo lo hace los ganglios ilíacos internos. El drenaje linfático del pene. ¿Qué sucede con la inervación del pene? El pene recibe inervación sensitiva por este nervio, el nervio dorsal del pene, que es la rama terminal del nervio pudendo.
acá. El nervio pudendo acompaña aquí y aquí. Sensitiva. Pero ese nervio pudendo transporta fibra simpática y parasimpática. O sea, el componente funcional del pudendo sería sensitivo general, simpática y parasimpática. ¿Qué hace el parasimpático a nivel del pene? Dilata las arterias helicíneas y los cuerpos cavernosos se llenan de sangre. O sea, producen la erección. ¿Y qué hace el simpático? Desocupa las glándulas seminales y la glándula prostática, o sea, produce la eyaculación. Entonces, el parasimpático para y el simpático dispara. Así. Pero como vos, ¿eh? Claro. Paciente que le cortaron el pene. Se ha dado varias veces ya. Se le hace una cavernoplastia. Tratan de unir los cuerpos cavernosos con los cuerpos esponjosos en una estructura, pues, una microcirugía y da buenos resultados. Pero puede producir algún problema, que al cortar el pene se hayan fracturado los cuerpos cavernosos y al momento de la erección quede anulado. Ya no quede totalmente erecto, sino que quede un pene así. Queda anulado. Si hay erección en ambos tramos del pene, no hay problema para la penetración, o sea, para la relación sexual. La uretra peniana perfora el cuerpo esponjoso y drena a la fosita navicular, la uretra peniana, porque tenemos este tipo de uretra, la uretra prostática, después viene la uretra membranosa y esta es la uretra esponjosa y va por el cuerpo esponjoso del pene. Muchas veces esta uretra no termina en la fosita navicular, sino que puede terminar aquí debajo. El niño termina orinando por la parte ventral del pene. Eso se llama hipospadia. O en su defecto lo puede hacer por arriba. Se llamaría una epispadia. Hipospadia y epispadia. ¿De acuerdo? Bueno. Pregunta, a ver. Pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante con la programación? ¿Qué vamos a hacer? Yo le tengo una propuesta y es la siguiente.